Vanessa Almenara, los voy a acompañar el día de hoy, pero antes vamos a revisar nuestros titulares. En Estados Unidos, un reciente sondeo de Gallup revela que un 28% de ciudadanos norteamericanos ven la inmigración ilegal como el problema más crítico que enfrenta la administración de Joe Biden. El gobierno de Argentina ha eliminado el uso del llamado lenguaje inclusivo en documentos oficiales y en la administración pública. A partir del 1 de marzo, Rusia ha prohibido la exportación de gasolina y diésel en un intento por evitar una crisis al interior del país. Un informe de Wall Street Journal reveló que bajo el liderazgo de Kim Jong-un, Corea del Norte ha avanzado rápidamente en el desarrollo de su arsenal nuclear. Vamos con el desarrollo de las noticias, ya que un reciente sondeo reveló que el 28% de los estadounidenses consideran la inmigración ilegal como el problema más crítico que enfrenta la administración de Joe Biden, superando otros temas como el gobierno y la economía. Es la primera vez desde el 2019 que la inmigración lidera la lista de preocupaciones en el país norteamericano. Un reciente sondeo de Gallup, realizado entre el 1 y el 20 de febrero, revela que un 28% de los estadounidenses ven la inmigración ilegal como el problema más crítico que enfrenta la administración de Joe Biden, superando otros temas como el gobierno y la economía. Esta es la primera vez desde el 2019 que la inmigración encabeza la lista de preocupaciones en Estados Unidos, reflejando un cambio significativo en la percepción pública sobre este tema. Es, además, un golpe severo para el desastroso manejo de la crisis migratoria por el gobierno de Joe Biden. Los esfuerzos recientes por reformar la política de inmigración, incluyendo negociaciones bipartidistas y propuestas legislativas, no han logrado concretarse, lo que ha contribuido a aumentar la preocupación. La Cámara de Representantes, dominada por republicanos, pasó una ley de inmigración más estricta en el 2023, pero fue rechazada por el Senado demócrata y enfrentó la promesa de veto por parte del presidente Biden, quien busca mantener la flexibilidad migratoria. La preocupación por la inmigración es particularmente alta entre los republicanos, con un 57% considerándola el principal problema, un aumento notable desde el 37% en enero. Los demócratas y los independientes también mostraron un leve aumento en su preocupación. Según Gallup, esta preocupación varía geográficamente, siendo más pronunciada en el este y en el sur de Estados Unidos. Además, más del 50% de los adultos estadounidenses consideran que la inmigración ilegal es una amenaza crítica para los intereses vitales del país. Este aumento en la preocupación coincide con una desaprobación general del 59% hacia Biden, destacando la inmigración ilegal como un tema crítico en el panorama político actual de Estados Unidos. La frontera sur de México enfrenta un aumento significativo de la migración irregular de venezolanos que buscan una vida mejor, lejos del régimen de Nicolás Maduro. En el 2023 se incrementó la migración desde Venezuela en un 131,8%, alcanzando casi 223.000 personas, lo que representa más de la cuarta parte del total de migrantes detectados por el Instituto Nacional de Migración mexicano. En el 2023 se registró un aumento anual del 77% de migrantes, superando los 782.000 individuos, donde Venezuela se posicionó como el principal país de origen de los desplazados. Pese a ello, los venezolanos fueron la sexta nacionalidad con más solicitudes de refugio ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con cerca de 5.500 peticiones. La ciudad de Tapachula, en la frontera de México con Centroamérica, ha experimentado un impacto significativo, donde el Centro de Dignificación Humana estima que la cifra de migrantes venezolanos podría haber superado los 300.000, ya que el gobierno solo contabiliza a aquellos que son interceptados. Este notable aumento en la migración ocurre en el contexto de las elecciones en Venezuela que se realizarán este 2024, donde el régimen de Nicolás Maduro busca perpetuarse en el poder e incluso han inhabilitado a la principal opositora, María Corina Machado, generando incertidumbre y descontento entre la población. El expresidente Donald Trump aseguró una contundente victoria en las primarias del Partido Republicano en el estado de Michigan, superando a su rival, la ex embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley. Según Associated Press, Trump obtuvo más del 59% de los votos en un resultado que marca un claro respaldo a su liderazgo entre los republicanos. En Estados Unidos,
el expresidente Donald Trump aseguró una nueva victoria en las primarias del Partido Republicano en el estado de Michigan, superando a la ex embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley. Según Associated Press, con el 99% de los votos escrutados, Trump obtuvo el 68.2% frente al 26.6% de Haley. A pesar de esta derrota, Haley afirmó en una entrevista con CNN que no se retirará de la carrera y que participará en el Supermartes del 5 de marzo. Las posibilidades de Haley son casi nulas de cara al Supermartes, fecha crucial en el calendario electoral de Estados Unidos, donde 15 estados, incluyendo Texas y California, participarán en las votaciones. Siendo la única rival de Trump en las primarias, Haley sumó otra pérdida tras caer derrotada el sábado pasado en las primarias de Carolina del Sur, estado donde ejerció como gobernadora durante 6 años. Hasta el momento, Trump cuenta con 110 delegados de los 1.215 necesarios para ser designado oficialmente como el candidato republicano en la Convención Nacional Republicana de Milwaukee, programada del 15 al 18 de julio. Mientras sus seguidores republicanos continúan brindándole su apoyo, Trump parece inquebrantable y todo parece indicar que se enfrentará al presidente Joe Biden en las urnas el próximo 5 de noviembre. En Estados Unidos, el denominado Supermartes es una fecha destacada en el calendario político del país. Es el día en el que más estados realizan sus votaciones en las elecciones primarias y generalmente se define al candidato principal para las elecciones generales. En este Super Tuesday o Supermartes votarán 15 estados: Alabama, Alaska, Arkansas, California, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, Carolina del Norte, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont y Virginia, además del territorio de Samoa Americana. El Supermartes del 2024 es importante para la carrera presidencial republicana, ya que tras la victoria del expresidente Donald Trump en las primarias de Carolina del Sur y Michigan, se podría definir su posición como el candidato de los republicanos. Si Trump sale victorioso, será difícil para Nikki Haley argumentar que su candidatura es viable. No obstante, a pesar de la derrota en Carolina del Sur y Michigan, Haley aseguró que continuará en la carrera presidencial. El Supermartes del 2024 se llevará a cabo el próximo 5 de marzo, donde Trump y Haley definirán al principal candidato republicano que enfrentará al actual presidente de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, en las elecciones de este año. Y el presidente de Argentina, Javier Milei, ha eliminado el uso del llamado lenguaje inclusivo en documentos oficiales y en la administración pública. La medida implica poner fin a las modificaciones como el uso de la letra E, el signo arroba o la X para sustituir las terminaciones de género en español, como la O y la A. La administración de Milei argumenta que el castellano ya es un idioma inclusivo y que estas modificaciones responden a intereses políticos específicos. El presidente de Argentina, Javier Milei, ha implementado una medida que elimina el uso de lo que se ha denominado lenguaje inclusivo en todos los documentos oficiales y en la administración pública del país. Esta decisión, anunciada efectiva inmediatamente, implica el cese de modificaciones de la letra E, el signo arroba y la X en sustitución de las terminaciones de género tradicionales en español, como la O y la A. La administración de Milei rechaza estos cambios, argumentando que el castellano ya es un idioma que abarca a todos los sectores de la sociedad y que estos cambios responden a intereses políticos de un sector. Milei, además, ha expresado previamente su oposición a lo que domina ideología de género. La eliminación del lenguaje inclusivo de género sigue a una resolución similar en las fuerzas militares del país. La iniciativa de Milei contrasta con las políticas del gobierno anterior, de Alberto Fernández, que había introducido opciones de género no binario en los documentos de identidad del país y utilizado el lenguaje inclusivo en discursos oficiales, reflejando un cambio significativo en la política social y cultural de Argentina bajo la nueva administración. Bien, momento de irnos a una breve pausa, volvemos enseguida con más información. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Bien, estamos de vuelta para contarles que a partir del 1 de marzo, Rusia ha prohibido la exportación de gasolina y diésel en un intento por estabilizar los precios internos y hacer frente a la crisis de demanda interna.
La exportación de productos petrolíferos es una fuente crucial de ingresos para Rusia y esta prohibición refleja la desesperación del régimen de Vladimir Putin por mantener el control en medio de la desestabilización interna. Rusia anuncia una prohibición de 6 meses sobre las exportaciones de gasolina a partir del 1 de marzo, en un esfuerzo por estabilizar los precios internos ante una crisis por la demanda interna. Esta decisión, confirmada por la portavoz del viceprimer ministro Alexander Novak, refleja las dificultades del país para reclutar personal en medio de una severa situación económica, lo que ha generado problemas para manejar refinerías y poder cubrir la demanda interna. El primer ministro Mikhail Mishustin aprobó la prohibición después de una propuesta de Novak el 21 de febrero. La medida busca estabilizar los precios en el mercado interno, donde la situación se empieza a desequilibrar por el descontento de los automovilistas y agricultores frente al aumento de los precios, mientras se gasta mucho dinero en mantener la invasión a Ucrania. Esta medida también responde a buscar popularidad antes de las elecciones presidenciales del 15 al 17 de marzo. Las exportaciones de petróleo, productos petrolíferos y gas son las mayores exportaciones de Rusia, un importante ingreso de divisas para su economía de 1.9 billones de dólares y aseguran su posición en la política energética global. Sin embargo, esta medida demuestra la desesperación del régimen de Vladimir Putin por mantener el control detrás de sus líneas, que desde hace meses se desestabiliza. En el 2023, Rusia produjo 43.9 millones de toneladas de gasolina y exportó aproximadamente 5.76 millones de toneladas, o alrededor del 13% de su producción, principalmente a países africanos y a los Emiratos Árabes Unidos. La prohibición de exportación no se aplicará a los Estados miembros de la Unión Económica Euroasiática, Mongolia, Uzbekistán y 2 regiones separatistas de Georgia respaldadas por Rusia, Osetia del Sur y Abjasia. Desde el inicio del año, los precios mayoristas de combustible en Rusia han aumentado, con la gasolina de 92 octanos aumentando un 22% desde el 1 de enero, mientras que la de 95 octanos subió un 32%. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se encuentra en Tirana, capital de Albania, donde aprovechará la cumbre con líderes de los países balcánicos occidentales para buscar apoyo en los esfuerzos de Ucrania por alcanzar una paz justa y duradera frente a la invasión de Rusia. El presidente ucraniano enfatizó en la escasez de municiones en su lucha contra el régimen de Putin y propuso una colaboración más estrecha con los países balcánicos en la producción conjunta de armas. Zelensky destacó que más de 500 compañías ucranianas están involucradas en la industria militar, pero la insuficiencia de municiones sigue siendo un desafío significativo. El mandatario ucraniano mostró un interés específico en organizar una cumbre dedicada a la producción de municiones, buscando fortalecer la capacidad defensiva de Ucrania. En este contexto, abogó por una cooperación más estrecha y estratégica con los países de los Balcanes occidentales para abordar las necesidades en el ámbito de la defensa. Zelensky no solo presentó un llamado a la solidaridad, sino que también reiteró la importancia de oponerse al régimen de Vladimir Putin, subrayando que la derrota de este último en la guerra es esencial para la seguridad de toda Europa. La cumbre abordará el impacto de la agresión rusa en Ucrania y explorará posibles formas de colaboración en asuntos militares y humanitarios. El informe de Wall Street Journal reveló que bajo el liderazgo de Kim Jong-un, Corea del Norte ha avanzado rápidamente en el desarrollo de su arsenal nuclear. Desde el lanzamiento de su misil más grande hasta la fecha en marzo de 2022, el régimen ha proclamado una victoria milagrosa, elevando su perfil internacional y presentando una amenaza creíble a nivel mundial. El Wall Street Journal publicó un informe en el que advierten sobre el crecimiento de la amenaza que representa Corea del Norte. En marzo del 2022, en un acto que sintetiza el teatro político de Corea del Norte, el dictador absolutista Kim Jong-un, vestido con una chaqueta de bombardero y gafas de sol, supervisó el lanzamiento de su misil más grande hasta la fecha, proclamando una victoria milagrosa. Este evento subraya una evolución preocupante. Bajo su liderazgo, Corea del Norte ha avanzado rápidamente en el desarrollo de su arsenal nuclear, presentando una amenaza creíble y compleja a nivel mundial. En los últimos años, bajo la mirada del gobierno de Joe Biden, el régimen ha desarrollado nuevas armas destinadas a la guerra regional, algunas de las cuales han sido utilizadas por Rusia en su invasión a Ucrania. A principios del 2022, Kim desvió el curso de las esperanzas de reunificación con Corea del Norte hacia objetivos más agresivos,
rechazando las conversaciones con Estados Unidos y fortaleciendo lazos con Rusia, lo que eleva el perfil internacional de Pyongyang. Esta aproximación a Moscú coincide con un periodo de desorden global, en el que Corea del Norte se cimienta como un estado nuclear amenazante. La estrategia de Kim, enfocada en retener su arsenal nuclear en vez de negociarlo, junto con el aumento de las pruebas de misiles balísticos intercontinentales, marca un desafío directo a las convenciones internacionales y complica las dinámicas de seguridad global. El abandono de la reunificación pacífica con Corea del Sur y la preparación para la guerra reflejan un cambio audaz en la retórica de Pyongyang, alimentando las preocupaciones sobre la estabilidad regional. Mientras tanto, la colaboración militar con Rusia y el continuo desarrollo de armas sofisticadas subrayan la creciente amenaza que representa el régimen de Kim en un mundo ya tenso por conflictos en Europa y en Oriente Medio. Corea del Sur y Estados Unidos se preparan para lanzar el ejercicio militar Freedom Shield con la finalidad de contener posibles agresiones nucleares por parte de Corea del Norte, en medio de las crecientes tensiones con el dictador norcoreano Kim Jong-un. A través de un comunicado, el Estado Mayor Conjunto surcoreano explicó que los ejercicios están diseñados para ser rigurosos, fortaleciendo la postura de defensa y las capacidades de respuesta de Seúl y Washington. El ejercicio Freedom Shield, basado en amenazas reales de Corea del Norte, se centrará en el uso de activos terrestres, marítimos, aéreos, cibernéticos y espaciales para contrarrestar las operaciones nucleares del régimen de Kim Jong-un. El coronel Lee Sung-jun, portavoz del Estado Mayor Conjunto surcoreano, anunció que las tropas están preparadas para responder a cualquier provocación de Corea del Norte que viene aumentando con peligrosidad sus capacidades nucleares. Estos ejercicios conjuntos entre Estados Unidos y Corea del Sur, usualmente criticados por Corea del Norte, llegan en un momento de mayor hostilidad manifestada por Pyongyang, que ha declarado al sur como su principal enemigo y ha eliminado la idea de reunificar las dos naciones. Nos vamos a una breve pausa, hablemos enseguida. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Bien, estamos de vuelta para darle paso al bloque deportivo con Estefanía Álvarez, quien nos va a contar las novedades del día de hoy. Gracias, Vanessa. Nosotros comenzamos nuestra información deportiva contándoles que los ciclistas colombianos Egan Bernal y Nairo Quintana correrán en la próxima edición de la Volta a Cataluña, que se disputará del 18 al 24 de marzo. Así lo confirmó su organización. La Volta a Cataluña 2024 promete ser una de las carreras a seguir este año, con una participación de lujo a la que se ha sumado otra gran figura, el estadounidense Sepp Kuss, vigente campeón de la Vuelta a España. Los colombianos Egan Bernal, ganador del Tour de Francia 2019, y Nairo Quintana, vencedor de la Vuelta a España 2016 y el Giro de Italia 2014, estarán entre los grandes animadores de la edición 103, que se disputará del 18 al 24 de marzo. Para Bernal es su cuarta incursión en el certamen catalán, mientras que Quintana lo hará por 10ª ocasión. En el caso de Bernal, su mejor resultado en la Volta a Cataluña fue el tercer puesto en el 2019, mientras que Quintana exhibe como mejor desempeño el título del 2016. El peruano Diego Elías será cabeza de serie en el Abierto de Squash de Canadá, que se disputará del 3 al 7 de marzo, un torneo que reúne a 6 de los mejores jugadores del mundo. Además de Diego Elías, entrará en acción el colombiano Juan Camilo Vargas y la ciudad de Calgary será una vez más la sede del Abierto masculino. Este año el torneo contará con un premio de $78.000, lo que ha atraído a 6 de los 22 jugadores del mundo. Entre los participantes de 17 países figuran los egipcios Mazen Hesham, número 7, Marwan El Shorbagy, número 10, y Youssef Soliman, número 12. También están el qatarí Abdullah Al-Tamimi, número 21, y el suizo Nicolas Müller, número 22.
Diego Elías viene de ganar el pasado 4 de febrero en Detroit el Motor City Open en su primer título de la temporada. Y recordemos que el squash fue designado como deporte olímpico a partir de 2028 y ahora se busca promover e impulsar su crecimiento desde el nivel más básico hasta el profesional. El tenista argentino Juan Manuel Cerúndolo, número 161 del ATP, sorprendió en la primera ronda en el Open de Chile al vencer en un duro partido en 3 sets al alemán Yannick Hanfmann, clasificado número 49 en el ranking mundial. La victoria de Cerúndolo se prolongó por 2 horas y 45 minutos, con parciales de 3-6, 6-3 y 7-5. El tenista argentino tuvo que sobreponerse a un difícil comienzo para remontar el encuentro en la cancha Jaime Fillol de San Carlos de Apoquindo, en Chile. Con este triunfo, el tenista argentino avanza a los octavos de final, donde se enfrentará al ganador del duelo entre su compatriota Facundo Bagnis y el italiano Luciano Darderi. Recordemos que Cerúndolo no ganaba un partido ATP desde el 28 de agosto del 2023, cuando venció al bielorruso Ila Ivashka en la primera ronda del US Open. Y en fútbol se jugaron los partidos de vuelta de la fase 2 de la Copa Libertadores. Palestino de Chile, Bragantino de Brasil y Always Ready de Bolivia clasificaron a la fase 3 del torneo continental. Palestino consolidó su ventaja en el juego de ida y ahora lo derrotó 2-1 a Portuguesa. Junior Marabel e Iván Román hicieron los goles del cuadro árabe. El gol de honor para los venezolanos llegó por cortesía de José Ali Mesa. Ahora, Palestino se enfrentará al ganador entre Nacional de Paraguay y Atlético Nacional de Colombia. En una emocionante definición por penales, Bragantino de Brasil logró avanzar a la fase 3 de la Copa Libertadores al vencer por 4-3 a las Águilas Doradas. Tras un empate en el tiempo reglamentario, el equipo brasileño se impuso en la tanda desde los 12 pasos. Con este resultado, el Bragantino jugará contra el ganador entre Botafogo y Aurora. En otro partido, Sporting Cristal de Perú, a pesar de ganar 3-1 en casa con un triplete del uruguayo Martín Cauterucho ante Always Ready de Bolivia, el equipo celeste quedó eliminado de la Copa Libertadores tras perder con un marcador global de 7-4. Ahora, Always Ready enfrentará al ganador entre Puerto Cabello y Nacional de Uruguay. Y con esto llegamos al final de nuestra información deportiva en Informe Diario. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Gracias, Stephanie, por la información. Nosotros hemos llegado a la parte final, nos despedimos por hoy, pero antes debo recordarles que no se olviden que estamos en www.grupotvl.com, síguenos también en Twitch como TV Libertad, escúchanos a través de Spotify como TVL en español y suscríbete a nuestro canal de YouTube @TV Libertad Oficial. Y también entérate más escaneando el código QR que está en sus pantallas. Gracias por acompañarnos.